Ahora sí que reiterando que tan esperados de todo este 2024 y pues de momento pues les quiero invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en donde nos encuentran como Zona 3 Noticias y que también se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 33 18 80 76 41 para que nos manden todas sus opiniones, algunas preguntas, lo que quieran aportar en este tema que hay muchísimo que analizar, así que invitarlos a que se queden con nosotros. Cara a cara, el análisis. Y bueno, pues hoy me acompañan ya en esta cabina azul, en esta mañana de lunes. Voy a saludar a Cinti Ramírez, ella es analista y académica del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Cinti? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a ti y al auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio y también presentar a Eduardo González, analista y académico del TEC de Monterrey. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días, saludos. Bueno, pues vamos a estar haciendo este análisis de la jornada electoral del 2 de junio, que como ya sabemos, pues algunos resultados todavía están a la espera, sobre todo en el ámbito aquí de Jalisco, y también pues a nivel nacional vimos algunas incidencias de seguridad y bueno, sobre todo el resultado final que era el más esperado y del cual se ha hablado bastante, que es que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, resulta ganadora, convirtiéndose en la primer presidenta de México, una acción histórica. Y pues vamos a estar analizando cómo se llevó esta jornada electoral. Primero, pues cómo se fue desarrollando, ¿no? Desde la afluencia, las personas, todo esto que sucedió en las casillas. Y también a mí me pareció increíble ayer que estábamos haciendo la cobertura aquí en la estación sobre que en algunos casos vimos, a diferencia de algunos otros años, que había muchísima fila, había muchísimo tiempo de espera para poder votar y que incluso algunas personas pues estaban quejando, ¿no? De que parecía que no los querían dejar votar y pero a final de cuentas creo que hubo mucha participación desde muy temprana hora, puede ser por muchos motivos, pero bueno, que me cuenten ustedes cómo fue este desarrollo de la jornada electoral. Pues a mí me parece que no se han reportado incidencias importantes, salvo un par de cuestiones ligadas con violencia que sí fueron graves. Sabemos que se le prendió fuego por ahí a una casilla, el robo de boletas con personas armadas, pero digamos a nivel nacional. Lo que se calcula es que vamos a estar probablemente arriba del 61% de participación. Traíamos un promedio de 63% de participación. La más alta que hemos tenido es del 77% en 1994. Y sobre el tema de los tiempos de espera, pues en realidad no es nada atípico, son procesos que organizamos los mismos ciudadanos. Siempre lo que se empieza a monitorear más o menos hasta las 10:30 de la mañana es el porcentaje de apertura de las casillas, porque pasa de todo, ¿no? Desde que no ha llegado quien trae las llaves hasta que falta integrar la mesa por completo, etcétera. Sí, que era lo que veíamos ayer, ¿no? La falta de funcionarios, que fue uno de lo que retrasó sobre todo, pero al porcentaje que dio la Coparmex en el primer reporte, pues era aproximadamente un 10%, entonces la mayoría ya estaban instalándose en buena hora y bueno, en algunos otros casos que sí se retrasó un par de horas, pero después se desarrolló de manera normal. Sí, incluso por ahí de las 9 de la mañana, 9:30, el mismo INE anunciaba que el 97% de las casillas a nivel nacional ya estaban instaladas y creo que sí es importante que la gente logre dimensionar sin que esto que voy a decir, vaya a sonar como que estoy haciendo menos algunos procesos de violencia que se presentaron o de irregularidades. Es decir, encontramos, por ejemplo, uno de los municipios en Chiapas muy importante, que es Panteló, no lograron instalar las casillas. Finalmente no hubo las condiciones para que la gente pudiera votar en el municipio. Hay muchísimas rencillas históricas por tierras y por cuestiones religiosas, y la gente que quiso votar entonces en Panteló tuvo que salir del municipio a otros espacios, y creo que eso es muy delicado, pero finalmente si revisamos el porcentaje, el número de casillas abiertas funcionando a las 9 de la mañana o incluso mucho antes, entre 8 y 9, pues podemos darnos cuenta que la inmensa mayoría
de ellas estaban abiertas, que en prácticamente todos los espacios llegaron los funcionarios. Sí, había el caso de una o dos que aquí no han llegado, falta el secretario, falta el escrutador, pero creo que fue una jornada muy bien llevada por las autoridades y sobre todo en la parte operativa por las personas, ¿no? Por los ciudadanos. Sí, y que al final también pues las personas estaban haciendo ya cumpliendo con los protocolos y pues se desarrolló de muy buena manera, incluso en estos casos en donde los funcionarios no asistían, inmediatamente llegaba personal del INE y se empezaba desde la instalación la casilla o el conteo de las boletas para que ya pudieran ingresar y bueno, también las casillas especiales, que fue otra de los sucesos que contaron con más boletas que en otras ocasiones. Sí, así es. Recordemos que pues las casillas especiales deben ser justamente para eso, para casos especiales. De repente, como ciudadanía, se nos pasa que ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6 años viviendo en un lugar y no hacemos el cambio de nuestra credencial y pues en realidad lo que ocurre es que el Instituto Nacional Electoral manda nuestra boleta a la dirección que nosotros le dimos al INE. Entonces, si no estamos en esa dirección, pues sí es nuestra responsabilidad. Sabemos que las casillas especiales tienen un número limitado de boletas y hay que llegar a formarse temprano, pero insisto, debe ser para cuestiones extraordinarias, ¿no? Y bueno, ahora que también estamos tocando estos temas que siempre sabemos, había por ahí mucha información sobre no subir la fotografía de tu huella después de votar porque estaba como robo de los datos biométricos. ¿Qué opinan sobre esto? Pues yo creo que la gente, pues de muchas maneras, yo no sé, primero, sí, en términos tecnológicos, técnicos, se puede hacer esto que decían de robar la huella digital y más bien me parece que lo que hace la gente subiendo o la huella o la misma boleta o una foto en la casilla, pues es de alguna manera mostrar en los espacios de la red, pues no solo que ya votaron, sino muchas veces por quién votaron. Y es también me parece que parte de la dinámica que se genera el día de la elección. Por ejemplo, en ese sentido también, pues todas estos negocios que regalaron, cafés, donas, pizzas y un montón de cosas, si la gente llegaba y mostraba su dedo que había ido a votar. Yo creo que no, sin saberlo, definitivamente, más allá de que se puedan robar o no la identidad, yo creo que es una muestra clara de la gente de cualquier partido por enseñar que ya fue a ejercer su derecho y te digo, incluso en algunas ocasiones hasta por quién votaron, ¿no? Muy bien. Y oye, Cintia, ahorita que hablabas del 61% de la votación que hubo en este 2024, ¿sabes más o menos cuánto fue la población joven? Que también mencionaban que en este año iba a ser los que más iban a estar votando y que también hubo mucha, pues sí, como este ejercicio de estarles insistiendo en que formaran parte de los que acudieran a las casillas. Sí, se mencionaba que de la lista nominal sería más o menos el 30% de los electores, pero habría que ver, pues ya que pase el miércoles, por ejemplo, que tengamos cómputos finales, que podamos ya hacer el desglose de exactamente qué es lo que ocurre durante la elección. Incluso en términos no solamente de edad, sino también de género, hay que ver si podemos hacer estratificaciones por ingresos y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces me parece que es bien interesante y ya veremos qué porcentaje de los adultos jóvenes salieron a votar en esta ocasión. Sí, y también digo, antes de pasar a hacer un análisis de cómo se desarrolló en el ámbito político, me gustaría que cerráramos esta parte de la ciudadanía, de cómo se desarrolló la jornada. ¿Cuál podría ser este resumen que hace cada uno respecto a cómo sucedió esta jornada electoral? Pues yo creo que en términos generales, en calma, tuvimos algunos sucesos, fueron muy poquitos la verdad, tomando en cuenta el número de casillas instaladas y el número de personas que salimos a votar. Y me parece que yo señalaría que tanto la gente que salió a votar por la oposición, sea a nivel federal o en los estados de diferentes colores, no solamente
este grupo de personas fueron los que inundaron las casillas. A mí me parece que también los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, movilizaron a muchísima base, y cuando se hablaba de hay que salir a votar, salgan a votar, a mí me parece que sobre todo la oposición estuvo pensando, imaginando que a este llamado solamente iba a ser atendido por sus grupos de apoyo, ¿no? Por grupos que están del lado de la oposición, cualquiera que ésta sea a nivel estatal o federal, y me parece que lo que tenemos ahora con el porcentaje de participación es que también los gobiernos movilizaron, los partidos en el poder movilizaron a sus bases, y me parece que es una de las razones por las cuales hubo tanta participación. En tu balance, Cinti, ¿qué harías respecto a la jornada? Me parece que es interesante el porcentaje que tenemos. En Jalisco parece que hubo más participación de lo que hemos tenido de forma anterior. Quisiera traer a colación un reporte de Gallup que salió justamente la semana pasada y que creo que tiene que ver con esta pregunta que haces justamente. Tiene que ver con que se hace una medición con Gallup desde el año 2006 de la confianza de las personas en México con las instituciones y sus líderes, y también la confianza en las elecciones. Entonces, en tema de confianza con los líderes, en el año 2015, para que nos demos una idea, esto estaba alrededor del 29%. Confianza en el Estado y los líderes actualmente ronda el 60% en la misma medición. Y luego confianza en cuanto al sistema electoral, en 2015-2017 la confianza era de 19%, y ahora antes de llegar a la elección era de 44%. Entonces me parece que eso es algo que debemos felicitarnos como ciudadanía siempre que aumenten los indicadores de confianza en las elecciones. Me parece que es un buen indicador de que las personas estamos confiando en las instituciones, en cómo se hace en realidad. El sistema electoral mexicano es muy sofisticado para un sistema de voto directo. También es un sistema muy caro, tendremos que pensar en abaratarlo, ¿no? Pero creo que las personas nos hemos ido dando cuenta de las diferencias entre las elecciones que había hace 20 o 30 años, a las que de todas maneras las personas acudían a votar, aunque sabíamos cómo ocurrían los procesos de conteo y de apropiación de las elecciones, etcétera. Entonces me parece que eso es un buen indicador, y que esto también nos habla de que pues esta idea de la polarización social, etcétera, en realidad tiene detrás otro tipo de indicadores que no siempre son los que están en voz de las personas políticas, ¿no? Aparte, creo que también las campañas se desarrollan cada vez de manera distinta, porque el hecho de estar usando ahora las redes sociales te genera, o te obliga más bien, a tener otra dinámica para poder emitir tus posturas, para poder emitir pues esta cercanía con la ciudadanía, para poder decir cuáles son tus intenciones al momento de llegar a ganar algún cargo de elección popular. Entonces creo que eso también estamos más al alcance como personas votantes de tal vez de esto, ¿no?, que mencionabas, de generar una confianza o este acercamiento que algunos consideran real o no, pero tal vez más crítico gracias a que usamos las herramientas tecnológicas, y puede ser que a lo mejor esto influya, ¿no?, en esta pues capacidad que vamos generando, o este aumento que ya se ha visto significativamente. Yo creo que tiene que ver también con que pues hubo muchos miedos que se asusaron durante mucho tiempo, o sea, desde 2006, cuando menos, no nada más desde 2018, en torno a que nos estábamos volviendo un país autoritario, incluso dictatorial, un abuso en una serie de discursos acerca de la venezuelización de México, etcétera, cuando en realidad los contextos políticos e institucionales son muy diferentes. Entonces creo que da confianza pues que eso no haya ocurrido, y entonces las personas dicen, bueno, tenemos ahora a 6 años de distancia cuando menos, sabemos que eso no es lo que está ocurriendo, hay otros indicadores de lo que se decía que podía ocurrir en economía, etcétera, y eso sin duda es algo que juega en la mente de las personas. También decir que me parece que necesitamos modernizarnos en nuestra legislación electoral, específicamente en el tema de delitos electorales,
porque cada vez se usan más medios electrónicos. Entonces, todo este asunto de la recepción de mensajes de texto, cuando estás a cierta proximidad de las casillas, además de llamadas y todo eso que ya antes era más común las llamadas. Así es, que antes veíamos más las llamadas, ahora es mucho una invasión en cuanto a temas de mensajes de texto, pero también el no respeto de la veda electoral a partir de medios electrónicos. Entonces, eso sin duda es un reto para cualquier sistema electoral y me parece que tenemos que irnos moviendo hacia ver cómo vamos a hacer para identificar muy bien quiénes son o qué es lo que está detrás de estas campañas que se lanzan a través de medios digitales, porque eso también irrumpe en las reglas democráticas del juego, ¿no? Totalmente. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita seguimos haciendo este análisis de la jornada electoral del 2 de junio. Cara a cara, el análisis. Cara a cara me acompañan en cabina Cinti Ramírez, analista y académica del TEC de Monterrey, y Eduardo González, analista y académico también del TEC de Monterrey, hablando sobre esta jornada electoral. Y pues decíamos, ¿qué es lo que significa hacer esta elección nacional? Sí, me parece que lo que vimos ayer es muy importante en términos no solamente nacionales, sino lo que significa para la región. Sabemos que con esta victoria de Claudia Sheinbaum estamos hablando de la primera mujer presidenta de Norteamérica, ¿no? También sabemos que una elección entre dos mujeres punteros solamente se había dado en todo el continente americano en el año 2013, solamente entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Sabemos que Bachelet resulta electa. Entonces estamos hablando de no nada más de los 200 años de historia que mencionaba el presidente ayer en su mensaje, donde no había habido una mujer titular del Ejecutivo en el país, sino que también estamos hablando de que mujeres vivas hoy en México de más de 70 años de edad nacieron en un México donde las mujeres no podíamos votar ni ser votadas. La primera vez en que las mujeres participamos en una elección federal es en el año de 1955. Entonces me parece que este proceso es crucial también para entender algunos procesos políticos del país. Me parece que es altísimamente significativo, así como es muy interesante una diferencia entre el primer y segundo lugar, no solamente de 2 dígitos, sino del 30%. Que más allá de que esto lo considere yo un bono político, más bien lo considero una alta responsabilidad que va a estar enfrentando nuestra próxima presidenta. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Fíjate que cuando empezó el proceso electoral y que en Morena se estaba discutiendo desde la forma en la que se iba a elegir a su candidata o candidato hasta el poder, el peso político que tenía el presidente en esa decisión, a mí me parecía que el gran enemigo de Morena iba a ser Morena. Yo pues nunca tuve duda y así lo manifesté en muchísimos espacios aquí con ustedes en muchas ocasiones que Morena iba a repetir en la presidencia de la República. Había muchísimos indicadores que nos señalaban que Morena fuese con Claudia o con Marcelo, iba a repetir la presidencia. Pues ahora, después de este triunfo abrumador que tiene Morena, incluso ganando un estado que no gobernaba como Yucatán, y teniendo una posición muchísimo más amplia, su presencia en el Congreso Federal, me parece que ahora el gran enemigo, el gran reto que tiene que enfrentar y superar para bien Claudia Sheinbaum se llama Claudia Sheinbaum. Yo creo que el haber ganado con esa fuerza, con esos millones de votos de apoyo, mucho más que los que obtuvo el mismo Andrés Manuel López Obrador, pues me parece que la van a poner en una posición en la cual la exigencia, y no podría ser de otra manera, para dar resultados en favor de la sociedad van a ser mucho mayores. Eso es por un lado. Pero por otro, no perdamos de vista que esta mayoría, que sí se continúan los conteos como hasta ahorita,
le daría a Morena y sus aliados la posibilidad de modificar las leyes constitucionales sin la participación ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Movimiento Ciudadano, no perdamos de vista que en este escenario lo va a vivir al menos un mes Andrés Manuel López Obrador. Y entonces vamos a ver cuál es el papel que va a jugar Claudia Sheinbaum con respecto a leyes que quisiera modificar Andrés Manuel, que seguramente muchas de ellas irán, digamos, por la preferencia de la misma Claudia Sheinbaum, pero será interesante cómo se va a mover el Congreso durante septiembre, en el último mes de mandato de López Obrador. Que era de lo que se hablaba, ¿no? Que al final muchos decían que elegir a Claudia Sheinbaum era darle esta continuidad a lo que ya venía haciendo Andrés Manuel López Obrador, y algunas, digamos, reformas o propuestas de reforma, pues las iba también a ella a continuar, pero no sabemos qué tantas, ya mencionabas. Bueno, a mí me parece que el resultado que tuvimos ayer es muy claro en el sentido de que la gente, en mayoría, quiere justamente que continúe un gobierno en la línea que hemos tenido en la 4T. A mí me parece que eso es importante, porque si la oposición sigue insistiendo en que la gente no lo quiere, en que son programas que no sirven, yo creo que van a seguir sin entender que no entienden, y en 6 años van a enfrentarse otra vez con algo similar a lo que tenemos ahora. Bueno, nos vamos a ir un corte y por ahorita continuamos para hablar sobre esta lectura de lo que significa que Claudia Sheinbaum haya llegado al poder. Cara a cara, el análisis. Pues muy exhausto, muy complicado y al mismo tiempo pues fácil de entender sobre cómo es que todos estos números de quién gana, quién no gana, qué puestos se obtiene mayoría de cuál partido, en este caso ya mencionados, ¿no? Que el hecho de que las coaliciones varios partidos, está complicando también el conteo de los votos. Mencionabas ahorita, Cinti, que se cayó el PREP hace unos momentos. Entonces, bueno, ya después que hicimos todas estas votaciones, ¿cómo podemos entender de cuáles son estos números, ¿no? Cómo se va a conformar el Congreso y de ahí, pues, cómo se va a mover la política. Pues hablando del Congreso Nacional de Diputaciones, recordamos que con los conteos rápidos lo que se hace es extraer una muestra de casillas que es altamente representativa. Anoche se hablaba de 95% de significado, ¿no? En los resultados que se esperaban en los rangos, y ahí eso nos arroja que Morena tendría pues holgura con la mayoría calificada. Estamos hablando de entre 233 a 251 diputados en el Congreso Nacional, sin necesidad de los aliados de esta alianza con la que llegaron, ¿no? Para que recordemos, en el año 2018 Morena queda, si no me equivoco, con 247, entonces estamos en esos niveles. Es interesante el caso de MC a nivel nacional, porque trae un porcentaje de votación para diputaciones que está en el rango de lo que obtuvo el PRI. Y eso es bien interesante, están alrededor del 11%. Ambos casos, recordemos que, en general parece que Maynes, pues al final sí logra remontar el 4% que trae MC en diciembre, ¿no?, del año pasado, y tiene una votación que es bastante significativa y que los colocaría como tercera fuerza, aunque Morena no los necesite realmente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del PAN, que se plantea entre el 17 y 18%, entonces escaños que irían de 64 a 80 más o menos. El PRI, como decía, entre 30 y 41, MC entre 23 y 32, PT 46 a 52 y el Verde 67 a 77. El PRD es el que está languideciendo fuertemente porque su rango es entre 0 y 8. Y bueno, aún así a mí me parece que MC quedaba muy bajo en un porcentaje, aunque sí suben, pero logran estar de todas formas muy bajo. Yo pensé que el hecho de que haya sucedido este incidente en donde fallecen 9 personas en San Pedro, Nuevo León, le afectó mucho a Maynes. Sin embargo, pues
sí vemos una diferencia abismal entre el 11% que logra de los votos y el casi 57 que logra Claudia Sheinbaum. Sí, fíjate que aquí también me gustaría comentar que hay dos procesos que me llamaron mucho la atención con respecto a AMC. El primero es, pues todo parece indicar que sigue atrás Mariana en Monterrey, y que una de las apuestas más serias que hacía Movimiento era justamente que Mariana se hiciera de la presidencia municipal de Monterrey, por un lado. Y por otro, pues algo que también aquí habíamos venido comentando en varias ocasiones en el programa, es que MC en Jalisco, aún cuando ahorita el PREP le da una ligera ventaja a Pablo Lemus sobre Claudia Delgadillo, pues también por otro lado vemos que hay varias municipalidades que perderían y el control del Congreso local. Creo que al final quien llegue, sea Claudia o sea Pablo en Jalisco, me parece que va a encontrar un ambiente político bastante dividido en cuanto al reparto de los espacios. Me parece que Maynes, al subir aquí a nivel nacional, aquí en Jalisco tuvo un arrastre menor hacia el voto para Pablo Lemus, y creo que ese fenómeno de Movimiento Ciudadano es interesante de analizar a partir de lo que viene. Vamos a ver si efectivamente, como era el sueño de Dante, se puede convertir en ese fiel de la balanza o no, porque como bien menciona Cinti, pues según los números que tenemos, Morena con sus aliados pues ya no va a necesitar pues prácticamente a nadie para sacar adelante cualquier iniciativa que quiera proponer, ya sea Andrés Manuel o la siguiente presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces creo que ahí veremos pues hacia dónde se mueve el Movimiento Ciudadano, que de todas maneras, aunque tiene entre un 10 y un 11% de la votación, pues prácticamente tiene la misma votación que tuvo el PRI. Es decir, está colocado en el tercer partido más votado en la elección de ayer. Entonces no es una cosa simple. Por eso a mí me llama la atención Nuevo León y Jalisco, donde aunque son gobierno, pues no tienen una fuerza como la mostraron a nivel nacional, aún con el 11%. ¿Sí? Yo esperaría que en estados donde tienen el gobierno, pues hubiesen ganado con mayor holgura, y todo parece indicar que si lo logran, pues va a ser muy apretado y también cediendo muchos espacios. Y bueno, ¿esto qué significaría ya, o sea, al final? Pues incluyendo también que se deja de tener el control del Congreso de Jalisco, ¿no? Eso es bien interesante, porque si nos ponemos a pensar cómo sería una gubernatura, por ejemplo, en este caso de MC, quizás con municipios de Guadalajara, que el PREP de Zapopan, por ejemplo, va en 14%, entonces necesitamos todavía esperar un poco, aunque ahí se ve una diferencia. Imaginemos un contexto en el que está MC en la gubernatura con municipios del área metropolitana de Guadalajara, excepto algunos en Oriente, con la recuperación de algunos municipios por parte del PAN, también una fuerte presencia de Morena en el resto de los municipios del país y otros en MC, pues estamos hablando de que es un gobierno en el que el Ejecutivo no tiene a favor el Congreso, y eso siempre complica las cosas. Sí, al momento de tomar las decisiones finales, las iniciativas que se quieran priorizar, pues va a depender ahora sí que de lo más reñido, ¿no? Porque se van a estar ahí peleando pues los números, incluso un solo voto a favor o en contra va a ser la diferencia en este caso. Sí, yo creo que aquí en el caso de Jalisco, pues el gran escollo que enfrentará Pablo Lemus o Claudia, cualquiera de los dos, va a ser el asunto del Congreso, que no lo van a tener cualquiera de los dos pues bajo su control. Y desde luego, me parece que también MC a nivel Jalisco en la Cámara de Senadores y en el Senado, pues no tendrá una representación tan importante. De hecho, los datos que tenemos nos muestran que las dos candidaturas al Senado de MC, tanto Esquer como Mirza Flores, no alcanzarían a llegar. Entonces los senadores serían los de Morena
la de Morena, el de Morena y Francisco Ramírez Acuña del PAN. Entonces, el escenario realmente para Pablo Lemus, si es que el PREP continúa así, pues es mucho más complicado, me parece, que incluso si ganara Claudia, porque tendría un poco de mayor presencia en espacios donde Pablo no lo va a tener. Sí, aunque hayan llegado al puesto, pues, o a la elección de la gubernatura, no les daría lo suficiente, ¿no? Aquí también me gustaría preguntarles cuál es la repercusión que tienen quien gane los distritos, que también ayer notaba cuando me tocó ir a mi casilla, que algunas personas tenían muchas dudas, ¿no? En que si tenía alguna repercusión o tenía que ganar también, porque veíamos más partidos, incluso Hagamos figuraba también entre los distritos, y que algunos mencionaban que no importaba qué color llegara al distrito, sino como son localidades más pequeñas o colonias, que a lo mejor ahí no tenía mayor relevancia, digamos. ¿Cómo funciona esto de los distritos? Bueno, hay que plantear lo siguiente. Hubo partidos aquí en Jalisco, por ejemplo, que mandaron candidatos, por ejemplo, la Alianza Morena, PT, Hagamos, etcétera. Hubo distritos que fueron entregados en el ámbito de la alianza a candidatos de Hagamos. Otros distritos a candidatos de Futuro y otros distritos a candidatos de Morena. La votación en esos distritos tenía que ser de manera directa hacia el partido de la preferencia del electorado. ¿Por qué? Pues porque el candidato o la candidata representaba en principio al partido que lo había lanzado, que además esos votos iban de manera directa y única al partido que la propuso o lo propuso, para son mantener. Sumatorios, digamos. Okay. Los de la alianza también son sumatorios, pero irían en tercios, por ejemplo. Entonces, alguien que votara por un candidato de la alianza de Morena, si votaba Morena, Hagamos y Futuro, pues en realidad el voto se divide en 3. Sí, pero digamos, favorece a la candidata o al candidato. Pero si ese voto va solamente a un partido, cuenta 1 para el candidato, la candidata, y solo para el partido que fue cruzado. Okay. Entonces también por eso el llamado era para mantener los registros de partidos pequeños, y no solamente en Jalisco. Por ejemplo, el caso de Morelos y de Chiapas, hay una cantidad de chiquipartidos que iban en la alianza que pues estaban buscando que la gente no votara por la marca Morena, porque todo se iba a ir para allá. Entonces querían que votaran por ellos para que por lo menos a nivel estatal mantuvieran el registro. Porque además también vimos que esta ocasión no había tantos independientes como en otros. ¿O no había? Sí, bueno, de hecho en la elección nacional me parece que hubo solamente 2 registros de candidaturas independientes. Ese es otro pendiente del sistema mexicano. Hemos hecho que las candidaturas independientes sean virtualmente imposibles, y quizás podríamos movernos también por ahí. En cuanto a lo que mencionabas de los distritos, me parece que es interesante también voltear a ver, por ejemplo, el mapa del estado de Jalisco en términos de distritos electorales y cómo estos se ganan o no. Los datos que tenemos al momento con el PREP son distritos obtenidos por Alianza PAN, PRI, PRD, 3, que son los que determinan lo que va a ocurrir con el legislativo, ¿no? Entonces son 3 distritos, MC 5 distritos y la Alianza Verde, PT, Morena, Hagamos Futuro 12. Eso suma 20. Entonces, si volteamos a ver el mapa de lo que está ocurriendo, pues es un mapa fuertemente pintado de guinda en términos del Congreso local, solamente con los municipios cercanos al área metropolitana de Guadalajara y la parte de los altos, pues más inclinados parece ser por un voto hacia el PAN. Pero esa es la distribución de los distritos al momento, ¿no? Sí, eso también me parecía interesante, el tema de los distritos, porque considero que era como voy a votar por el candidato que me parezca mejor, el que sí se acercó a mi colonia, el que trae una mejor propuesta, el que me prometió arreglar el problema mayor de donde yo vivo, pero hay un montón que se pone en juego ahí y que hay que hacer mucha matemática para que pueda cuadrar, y bueno, en este caso vemos hacia dónde se inclina hasta el momento. Así sí, es. Porque con los distritos directos que acaba de mencionar Cinti, que son estos 20, habría que hacer también la sumatoria de los espacios plurinominales.
lo cual podría darle la posibilidad a la alianza de Morena de estar muy cerca de tener 20 curules en el Congreso, ¿sí? Entonces, creo que, y eso no solamente en Jalisco, me parece que también hay que revisar cómo quedan esos estados donde Morena se mantiene, cómo va a quedar el Congreso. En el caso de Guanajuato, que PAN lo logra detener, parece que con bastante holgura, y cómo va a quedar en Yucatán, donde Morena se lo quita al PAN, pero tampoco se lo quita con un gran porcentaje. Entonces habría que ver también cómo votó la gente en los legislativos locales. Bueno, pues ahí está el balance, al menos pues es que hay mucho que hablar sobre estas elecciones, fueron muchos cargos los que se eligieron, pero bueno, nosotros ya estamos en la recta final, ahorita regresamos para concluir con este tema. Cara a cara, el análisis. Antes de hacer el cierre de este programa, nos escribe Jesús Contreras, dice, buenos días, lo más interesante es analizar por qué arrasó como arrasó Morena. Acá también nos dice Manuel Godoy, a mí lo que me llena de incertidumbre es qué va a pasar con la Constitución, será para bien o para mal ahora con esta, pues al menos lo que ya está asegurado, que Claudia Sheinbaum se queda como presidenta, y ahora sí, pues, ¿qué sigue para el país? Sí, ligando un poco al primer comentario que hacía uno de nuestros radioescuchas, creo que el análisis de por qué se arrasa de esa manera es crucial para ver qué es lo que podría venir adelante. Me parece que tiene que ver con cuestiones que cruzan, por ejemplo, por las modificaciones en cuanto a derechos laborales. El tema del aumento del salario ha sido muy importante. El asunto de en lugar de introducir los outsourcing como se hace en el sexenio de Peña Nieto, llegar a un sexenio donde se habla de que las personas no deben estar trabajando con esta inseguridad laboral de contratos por proyecto de 1 a 3 meses. Todo este tipo de cuestiones me parece que tienen un impacto profundo entre la población, y me parece que los análisis que hablan solamente de los programas sociales omiten ver toda una serie de resultados que me parece que, por lo que vimos en las urnas ayer, las personas los ven tangibles, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué viene entonces? Me parece que hay varios pendientes muy importantes, incluso, por ejemplo, otra vez en materia laboral, está la discusión de la jornada. Sabemos que la OCDE ha señalado en diversas ocasiones que México es uno de los países del mundo donde se trabajan más horas al año, entonces está la discusión del tema de vacaciones, de las jornadas laborales. También, desde luego, se tiene que revisar con mayor profundidad el asunto del sistema de pensiones. Hasta el momento solamente tenemos esta modificación en torno al dinero que no se había asignado para usarlo para las pensiones, pero hay todo un tema de fondo con los sistemas privados individualizados de Afores, que han sido un problema no solamente en México, sino en otros países, Argentina, Chile, Grecia, etcétera, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo muy importante. El tema, sin duda, más importante, en el que hay más pendientes, tiene que ver con el tema de la seguridad, de la imposibilidad que hubo en la administración anterior de sacar al ejército de las calles, todo este proceso de crimen con el que se mueve nuestro país, que involucra no solamente a los actores, digamos, que formalmente identificamos como del crimen, sino que implica todo un proceso de corrupción muy fuerte y muy profundo del sistema judicial, de las fiscalías, también de la propia empresa privada, porque los procesos de meter el dinero a la economía real solamente se pueden hacer a partir de negocios que parecen lícitos. Entonces hay toda una serie de cuestiones que desenmarañar por ahí en el tema de la mafia, digamos, ligada a la economía. Eso me parece que es muy importante y que es muy difícil de resolver para cualquiera, ¿no? Entonces esos son varios pendientes de los que yo veo. También me parece que cuestiones orientadas hacia la transición energética de nuestro país, medidas de mayor sostenibilidad. Desde luego, cualquier actividad económica tiene un impacto ambiental, pero hay que ver cómo reducirlo, cómo mitigarlo, etcétera. Y bueno, pues esperemos que Claudia Sheinbaum se distinga por eso. El tema de las relaciones internacionales de México, me parece que ella pronuncia un discurso bien interesante ayer, donde busca dar certidumbre, ¿no? Entonces veremos cómo juega eso en la región. Sobre todo con este quiebre, ¿no?, que se ha dado hasta el momento
al menos este año. Vamos a ver cómo funcionan los tratados internacionales. Eduardo. Pues yo solo comentaría, precisamente también con respecto a la pregunta del radio escuchas de bueno, ¿por qué a raza morena? A mí me parece que el accionar de muchos medios de comunicación, de muchos académicos, académicas, etcétera, a lo largo del sexenio fue mostrar que estábamos muy mal, que la gente estaba muy enojada, que lo que quería es que Andrés Manuel se fuera, que se habían equivocado con Morena y que pues íbamos a recuperar el rumbo en estas elecciones. Y yo creo que lo que estábamos viendo, no en las redes, sino en la banqueta, pues era una economía que iba creciendo, se iba fortaleciendo, condiciones laborales mejores, con muchos pendientes también, sí, uno de ellos el de la seguridad, pero con muchos aciertos. Y yo creo que mucha gente pensó y creyó en estos discursos generados desde muchos espacios académicos de la comentocracia, las universidades, pero que no tenían que ver con la realidad de las personas. Y me parece que sí, estos grupos de poderes fácticos que existen en el país siguen pensando de la misma manera, pues va a pasar 6 años más sin que una oposición, que además es muy necesaria en el país, pueda construirse como una opción viable para el ciudadano en las próximas elecciones federales. Aparte también es interesante que, como también mencionaba, ¿no?, el hecho de que el país de México, los mexicanos estén pues cómodos con esta idea de que sea una mujer quien esté liderando todo un país, y que lo hemos visto en otros casos de Latinoamérica, en Chile, en Argentina, lo vemos ahora en Perú, por ejemplo, que está Dina Boluarte, y ha habido ya otros casos de mujeres que han llegado al poder, pero tal vez esta cuestión de género tome también alguna línea, ¿no?, de cómo se esté manejando el país, ya con todo este balance que pudimos hacer aquí en estos minutos. Les agradezco mucho por su tiempo. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo Cinti Ramírez, analista y académica del TEC de Monterrey, Eduardo González, también analista y académico del TEC de Monterrey. Gracias a Omar Machán, quien estuvo en los controles. Nos quedó muy corto el tiempo para todo este análisis de la jornada electoral, pero espero que nos haya quedado claro muchos de los puntos que aquí se abordaron. Yo me despido de este micrófono, soy Cristina Arana, que tengan un excelente inicio de semana.